Fractura en el tallo verde. Es una fractura incompleta, se localiza en huesos con diáfisis finas como los del antebrazo o la clavícula y menos frecuentes en la tibia o fémur. Se producen por fuerzas que intentan angular el hueso por un mecanismo de flexión o torsión. Si al intentar flexionar el hueso resulta un fallo en la resistencia ósea a la tensión, se rompe el periósteo y la corteza ósea en el lado convexo, mientras que en la concavidad el periósteo se desprende sin llegar a romperse. Se produce como consecuencia de una caída o un accidente leve. Y aquí está reflejada cómo está roto el hueso. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las lesiones más frecuentes en la infancia. Entre estas está la fractura de clavícula. Del 10 al 15% del total de las fracturas infantiles son más frecuentes en los varones y en los niños de 10 años. El tratamiento conservador es mediante cabestrillo o vendaje en 8 durante 3 a 4 semanas. Aquí se observa la fractura. La fractura de clavícula obstétrica también es frecuente y con más frecuencia durante el parto, sobre todo en casos de peso neonatal grande o partos distóxicos, y es muy parecido. El tratamiento es prácticamente el mismo. Las fracturas proximales de húmero también son frecuentes en los niños y son fracturas de tipo 1 o tipo 2 de Salter-Harris. Son fracturas en rodete o en tallo verde a nivel metafisiario, a más o menos a esta altura, en el brazo, cuando caen los niños sobre el brazo extendido. Y aquí está una clasificación de las fracturas de Salter-Harris. Retomando un poco la anatomía, suceden aquí en la epífisis del hueso. La S es porque porque la línea de fractura va directo a través de la placa de crecimiento. El Salter 2 o A sería encima. La línea de fractura se extiende por encima o por fuera de la placa del crecimiento. Aquí está otro ejemplo. La L sería por el tipo 3, que sería por debajo. La línea de fractura está por debajo de la placa de crecimiento. La TE o la T es la clasificación número 4 y es porque la fractura se extiende a través de la metáfisis o placa de crecimiento. Y el 5 o R es porque la fractura ha sido, más bien porque la placa de crecimiento ha sido aplastada. Así es la Salter-Harris. Bueno, las fracturas diafisiarias de húmero también se producen por traumatismo directo, que pueden ser fracturas transversas o por una rotación brusca, resultando fracturas en tallo verde o fracturas completas, como esta es completa. Y en lactantes y niños pequeños se debe valorar la posibilidad de malos tratos y en niños mayores una posible fractura patológica por algún quiste óseo preexistente. Las fracturas de codo se presentan principalmente entre los 5 y 10 años de edad. Son más frecuentes en el sexo masculino, en el lado no dominante y durante las estaciones soleadas. Bueno, esto es porque los niños pues salen más a jugar, están más tiempo jugando en la calle y por eso es que tienen más frecuencia este tipo de fracturas. El traumatismo de antebrazo y muñeca, en cuanto a frecuencia, representan menos procedimientos médicos internos a la tercera sesión con el tema decisiones asociadas a la atención de la salud, un problema de salud pública. Desincapacidad de vida de problemas de sistema de vida a la situación en el auditorio de autoridades. Se invita a todo el personal en general médicos, estudiantes,
El traumatismo de antebrazo y muñeca, su frecuencia representa casi el 50% de todas las fracturas infantiles. Alrededor del 80% ocurren a nivel del tercio distal, es decir, cerca de la muñeca. Un 15% a nivel del tercio medio, como es la del ejemplo, y un 5% a nivel proximal del antebrazo, que sería lo más cercano al codo. En cuanto a la valoración del paciente, tenemos que recoger toda la información posible, es decir, hay que entrevistar al paciente o a la madre o al padre acerca de cómo fue el traumatismo, cómo se cayó, de qué forma fue que cayó el niño sobre la extremidad. Y también es importante saber alergias, patologías de base, si toman algún tipo de medicamento previo. A la exploración física tenemos que primero realizar una valoración general, incluso del estado neurológico, si la vía aérea está permeable y si es necesaria algún tipo de intervención específica como la intubación. En caso de no ser necesario, bueno, únicamente hay que valorar la extremidad afectada, pero siempre valorando las articulaciones próximas a la lesión. Bueno, hay que ver la localización y valoración del dolor, determinar los puntos y evaluar la intensidad. Esto en el caso de los niños mediante las escalas que ocupamos comúnmente como EVA, la que es con dibujos. En cuanto a la inspección, debemos observar la deformidad, tumefacción, erosiones, si hay heridas abiertas o hematomas. La palpación debe de ser cuidadosa y lo que ya les había comentado, revisar las articulaciones que están alrededor de la lesión. Y la exploración neurovascular. Aquí vamos a ver la coloración de la piel, en el caso de ser en el brazo, pues los dedos, la coloración, el llenado capilar, incluso la temperatura, si está disminuida o aumentada. El diagnóstico principalmente es por radiología simple y es fundamental realizar siempre dos proyecciones que deben incluir también las articulaciones distales y proximales al foco de la fractura. En algunos casos también se utiliza la tomografía computarizada, que lo utilizan para diagnosticar fracturas complejas que afecten articulaciones pelviso-cadera. Y en algunos casos también se utiliza la ecografía, que resulta útil en la valoración de lesiones tendinosas. En el tratamiento, los pasos fundamentales son reducción si es que está desplazada y la inmovilización es lo más importante. Los objetivos son aliviar el dolor, consolidar de forma correcta el hueso y evitar posibles complicaciones o limitaciones del movimiento. También existe el tratamiento definitivo. Una vez confirmado el diagnóstico, puede ser ortopédico o quirúrgico. Las fracturas desplazadas requieren maniobras de reducción bajo pseudoanalgesia de preferencia y previa a la inmovilización. Bueno, en cuanto a nuestros diagnósticos de enfermería, pues los más comunes serán dolor agudo relacionado con lesiones por agentes físicos, manifestado por expresión facial de dolor, conducta defensiva o conducta expresiva. Otra puede ser riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz relacionado con el traumatismo. Riesgo de síndrome de desuso puede ser relacionado con dolor o con restricción de la movilidad prescrita. O ansiedad relacionada con dolor manifestado por llanto y nerviosismo. Y en cuanto a las intervenciones, solamente puse algunas. En cuanto al dominio 1, fisiológico básico, la clase C, control de inmovilidad. Y nuestras intervenciones serían cuidados al paciente escayolado, yeso húmedo. Nuestras actividades serán monitorizar signos de deterioro de la circulación o función neurológica causado por el yeso en la extremidad afectada, monitorizar circulación y función neurológica de los tejidos por encima y por debajo del yeso, tratar inmediatamente síntomas de compromiso circulatorio y dolor, y apoyar el yeso sobre almohadas durante el proceso de secado, explicar al paciente que sentirá calor en la zona del yeso durante el proceso de secado
Y explicar la necesidad de limitar la movilidad durante el proceso de secado, ya que esto puede provocar que la férula o el yeso no cumplan su función. Y hay que enseñar al paciente y a su familiar a los cuidados del yeso y de la piel. Bueno, en la clase E, fomento de la comodidad física, las intervenciones serán enfocadas al manejo del dolor agudo y las actividades será realizar valoración exhaustiva del dolor que incluya localización, aparición, duración, frecuencia e intensidad de este, así como factores que lo alivian y agudizan. Debemos también monitorizar dolor utilizando una herramienta de medición válida y fiable, apropiada a la edad y capacidad de comunicación del paciente. Debemos asegurarnos que el paciente reciba atención analgésica inmediata antes de que el dolor se agrave o antes de las actividades que lo inducen. Es decir, si tiene prescrito ya un analgésico, debemos de aplicarlo o administrarlo de forma oportuna para evitar que nuestro paciente tenga dolor y así favorecer su confort. Bueno, administrar los analgésicos las 24 horas del día durante las primeras 24 a 48 horas posteriores a la cirugía. Este es en el caso de los tratamientos quirúrgicos. También debemos administrar los analgésicos por la vía menos invasiva, es decir, si mi paciente no está hospitalizado y se va a ir a su casa de alta, debemos de indicar los analgésicos o administrarlos por vía oral para no estar invadiendo más al paciente. Y notificar al médico si las medidas de control de dolor no tienen éxito. Esta es nuestra bibliografía y gracias por su atención.